este texto principal diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Medite un poco, por favor, en este texto. De oídas te había oído. Cuando usted mira la historia de Job, encuentra a Job desde el capítulo 1 siendo un hombre, dice que justo, que no había ninguno como él en la tierra, un hombre apartado del mal, justo, que inclusive Job sacrificaba al Señor constantemente por sus pecados, pero no solamente por los de él, sino que dice que también sacrificaba constantemente por los pecados, por la vida de sus hijos. Era un hombre que, si lo miramos desde un aspecto, era un hombre entregado a Dios, ¿cierto? Era un hombre entregado al Señor y velaba, procuraba hacer las cosas para el Señor, agradables para el Señor. Sin embargo, después, cuando viene toda esta tribulación tan grande, Job mismo concluye y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oremos al Señor porque vamos a hablar sobre un encuentro con Cristo para mantenernos firmes, para amar al Señor. Cierre sus ojitos allí y ore. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor, por permitirnos comenzar una semana de tu mano, por darnos la oportunidad, Señor, de estar en tu casa unidos juntos, glorificando tu nombre. Lo hemos hecho con el corazón y esperamos haber sido agradables a ti, haber sido nuestra alabanza como olor fragante, como ofrenda grata delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú me hables. Dígale, Señor, te ruego que tú me hables. ¿Qué tal si levanta su voz y lo dice fuerte? Señor, te ruego que tú me hables, que mis ojos te vean a ti. Amén y amén. Cuando nosotros miramos este capítulo y cuando vemos la historia completa de Job, encontramos a un Job que cumplía a cabalidad todo lo que había oído. Job seguía a cabalidad todo lo que Dios o lo que le habían enseñado sobre Dios y todo lo que él sentía hacer. Se había entrado en un estilo de vida y tal vez también en una rutina, pero con una costumbre de revisar su vida y de hacer lo que Dios o lo que le habían enseñado que a Dios le agradaba. Sin embargo, cuando vemos la historia de Job, encontramos que termina Job diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y esto es un encuentro con Cristo. Diga conmigo, un encuentro con Cristo. Existen muchos cristianos que han oído las cosas del Señor y que han dicho, escúcheme bien, y espero que si este ha sido usted, el Señor hoy cambie su vida y tenga un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque hay mucho cristiano que ha sido católico toda su vida, pero de pronto escuchó las cosas del Señor, escuchó la palabra del Señor, escuchó la predicación y dijo, uy, yo estaba equivocado allí. Y ahora oyó un nuevo mensaje y como oyó ese nuevo mensaje más convincente, entonces se identifica cristiano porque este mensaje le parece más verdadero que el otro. Y entonces comienzan a vivir y a seguir una serie de directrices, una serie de enseñanzas y de guianzas y de normas. Si usted tiene que hacer esto, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que leer la Biblia. Y entonces muchos siguen
esas normas porque como lo convenció la palabra del evangelio, entonces su oído ha estado con la tendencia de obedecer y dice sí, allá en la iglesia yo ahora entiendo que esa es la verdad y entonces allá me dicen que tengo que hacer y todo lo que se le manda lo hace. Y hay muchas personas que están haciendo así, viviendo de esta manera, pero de pronto se presentan algo otras cosas en el mundo y entonces no tienen problema con fallar a esto y decir, bueno, de pronto hago otras cosas y mañana me reivindico. Por eso está la frase que el que peca y reza empata. Y hay muchas personas, pareciera para nosotros como cristianos, hemos escuchado esto y pareciera que fuera como normal dentro de muchas vidas del cristianismo. Y entonces están viviendo y de pronto dicen, uy, sí, yo ando mal, ay caramba, no, esto va contrario a mi fe, a lo que me enseñaron, a lo que me dicen en la iglesia, a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, yo tengo que volver y pedir perdón, pero pido perdón y ya el asunto está bien, está corregido. Pero sabe, esto es una problemática en la vida de muchos cristianos. Esto es un problema en la vida de muchos cristianos. Porque si la relación nuestra con el Señor es de oídos solamente y no ha tenido un encuentro donde mire al Señor, diga conmigo, mirar al Señor. Donde no haya tenido un encuentro, la persona que no ha tenido un encuentro con el Señor, esa persona no puede vivir para el Señor. Vuelvo y lo repito. Solamente aquel que ha tenido un encuentro con el Señor puede ver al Señor en todo y vivir para el Señor. Amén. El libro de Filipenses, y vamos a ver, porque quiero hoy recalcar nuevamente, vamos a ver la vida de Pablo, del apóstol Pablo. Y mirando, antes de leer Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, la vida del apóstol Pablo antes se llamaba Saulo, ¿se acuerdan? Saulo de Tarso. Y miramos a un Saulo entregado, entre comillas, escúcheme bien, entregado entre comillas al Señor, viviendo de una manera religiosa todo lo que le habían enseñado. ¿Se acuerdan de Saulo? Estaba dispuesto a dar su vida, estaba dispuesto a sacrificar y a matar cristianos, estaba dispuesto a hacerlo todo por defender su fe, lo que le habían enseñado, por defenderlo. Pero resulta que Pablo, Saulo, tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando se le aparece el Señor, camino a Damasco, ¿recuerdan cuando se le apareció a Jesús a Saulo? Camino a Damasco. Dice que camino a Damasco, Saulo tiene ese encuentro con el Señor Jesús. Inmediatamente Saulo tiene un cambio total en su vida. Un cambio completo. Dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 6. Lea conmigo, por favor. Y dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, y está hablando Saulo de su vida, de todo lo que hizo en su vida, de su fe anterior. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y hace este recuento. Sigue el versículo siguiente. Texto siguiente. Se bloqueó. Por eso me gusta buscarlo. Texto siguiente. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Y dice, por eso es bueno que traiga su Biblia. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Allí hay un punto y coma. Y sigue el versículo 5 diciendo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Note todo lo que hacía Pablo o Saulo antes de tener este encuentro con el Señor. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es ¿en qué? En la ley, o sea, en la religión, era irreprensible. Oiga, este era Pablo. Y dice Pablo, comienza a contar y habla y dice que él vivió su fe de acuerdo a su tradición totalmente perfecto. Estaba viviendo una fe perfecta de acuerdo a como se le había enseñado la tradición. Así se la enseñaron, así la vivía, así la defendía, así la proclamaba. Cualquiera diría que estaba Pablo en lo correcto, ¿verdad? Pero sabe, cuando él tuvo este encuentro con el Señor, todo cambió cuando tuvo el encuentro con Cristo. En Hechos capítulo 26, versículo 14, y quiero que usted esté muy presto con su Biblia en su mano si está buscando, y si comienzo a leer, ojalá mire al frente y no nos falle más la tecnología. Hechos 26, 14 dice Pablo contando sobre su experiencia y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Note que aquí Saulo tiene un encuentro con el Señor, y cuando tiene este encuentro con el Señor, diga conmigo, encuentro con Jesús, su prioridad cambió, su vida completa cambió, y yo quedaba aterrado de ver todo como cambió con Saulo. Inmediatamente dice en Filipenses capítulo 3, devuélvase a donde estábamos hace un momento, el versículo 8. Filipenses 3:8. Note que allí sigue de lo que venía hablando, y el apóstol Pablo estaba hablando y estaba diciendo, todo eso que yo ejercía, toda mi religión, si tenía yo alguien de que van a gloriarse de hacer estrictamente lo que le mandaron, soy yo. Y comienza a decir, para el pueblo de Israel o para los judíos, para el pueblo de Israel era un orgullo cumplir la tradición a cabalidad. Era un orgullo ser circuncidado al 8º día. Así se mandaba la ley, así lo hicieron. Tenía que guardar el sábado, así lo hacía. Tenía que matar por su fe, así lo estaba haciendo. Pero cuando él tiene este encuentro con Jesús allí que acabamos de leer, y que el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y dice que Saulo inmediatamente, el versículo 8, él sigue contando, desde el 7, por favor, desde el 7, dice, pero cuántas cosas, verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Lea con atención, por favor. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, eran para mí importantes, ahora las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Verso 8. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas como pérdida. Cuando está diciendo, dice, después de mi encuentro con Cristo, todas las cosas perdieron valor.
Después de mi encuentro con Cristo, está diciendo el apóstol Pablo, todas las cosas dejaron de ser prioridad. Aquellas cosas que eran prioridad, dejaron de ser prioridad. Todo perdió valor. Mire lo que dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús, mi Señor. Escuche bien, por amor del cual lo he perdido todo. No es que se lo hayan quitado, sino que por amor al Señor, Él todo lo da como pérdida. Si hay algo importante para Él, si su relación era importante para Él, si su riqueza era importante para Él, si su profesión era importante para Él, si la fama era importante para Él, Él todo lo dejó perdido por amor a Cristo. Sigue diciendo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como por basura para ganar a Cristo. Hermano querido, meditando en esto, entiendo, y el Señor me hablaba como pastor, me hacía entender que si usted tiene un encuentro con el Señor, su vida espiritual, su amor al Señor será tan perfecto que no necesitará que nadie lo esté empujando, ni que nadie le esté diciendo deje esto porque esto le daña su fe, porque esto le daña su relación con Cristo, sino que cuando hay un encuentro con el Señor, lo primero sí viene siendo el Señor. Estamos viendo una iglesia, hoy hay una iglesia a nivel general, mundial, que no tiene problema con contaminarse con el mundo y que casi que todo el tiempo hay que estarle recordando que Dios debe ser primero en su vida. Muchas personas están diciendo, Dios es primero para mí. Muchas personas están diciendo, Dios es lo primero para mi vida. Pero cuando uno lo ve en la acción, en la práctica, sabe que Dios es último en su vida. No tienen problemas, todo es más importante, pero cuando tenemos un encuentro como el de Pablo, dice que Pablo puso todo como basura. Una pregunta, ¿qué tanto le duele a usted desprenderse de la basura? ¿Hay alguno? Una persona que guarda basura tiene un problema psicológico, ¿cierto? Es un hecho. Y Pablo miraba todas las cosas y las está calificando. Las tengo ¿por qué? Por basura. ¿Qué quiere decir? Todo, cualquier cosa en la que tenga afecto, pero que sea contraria, que le robe a Dios algo, yo la desecho sin ningún problema. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, su religiosidad vino a ser basura. Escúcheme bien. Hasta la religión, la fe con la que le habían criado, esa enseñanza religiosa en que lo habían formado y que había sido tan estricto a lo que le había dedicado muchos años de su vida, toda su devoción, ¿sabe qué terminó diciendo? Basura. ¿Por amor a quién? Con quien tuve un encuentro. Hermano querido, el Señor nos llama a tener un encuentro con Él. Si tenemos un encuentro con el Señor, sabe, todo cambia. Sus objetivos cambiaron. Diga conmigo, objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de su vida? ¿Cuáles son los objetivos de su vida? El libro de Gálatas, capítulo 2, vamos a mirar el objetivo principal de Pablo después del encuentro con el Señor. ¿Cuál es su objetivo? Si le hacen una pregunta a usted hoy, ¿cuál es su objetivo principal en su vida? ¿Qué responde?
¿A qué le apunta? ¿Sabe? Cuando hablamos el objetivo, está hablando que es a lo que usted le está apuntando. ¿Ha visto en las películas que dicen objetivo a la vista? ¿De qué está hablando? ¿Que lo tienen apuntado? Tiene la mira, su objetivo. Ahora, sinceramente, hermano, con todo el corazón, de verdad, delante del Señor, ¿cuál es su objetivo en la vida? Y sabe, cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, su objetivo cambió. Porque el objetivo de Pablo era vivir a cabalidad una religión. Diga conmigo, una religión. Y Pablo quería vivir esa religión, seguir esa religión y ser el más perfecto religioso, ser la persona que defendiera su religión a toda costa hasta la muerte. Su objetivo, el objetivo de Pablo era ser famoso y ser el hombre más influyente teológicamente en la época. Pero cuando Pablo tiene este encuentro con el Señor, su objetivo cambia y mire lo que dice Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, note que en el versículo de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 dice, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Pero ahora está diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe. Acuérdese que hemos hablado, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando la vida eterna con el Señor, la salvación de Cristo, la fe del Señor. Y está diciendo, lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note que está diciendo, este es mi objetivo. El apóstol Pablo no tenía otro objetivo. Si usted lo hubiera encontrado y le hubiera preguntado así, Pablo, ¿cuál es su objetivo principal? Él está diciendo, mi objetivo es, todo estoy viviendo porque mi objetivo es la fe del Hijo de Dios. Y no quiero que usted olvide esto en el nombre del Señor. ¿Sabe? Hay muchas personas que de oídas han oído el Evangelio. Muchas personas, como le pasó a Job al principio de su vida. Vamos a la iglesia porque nos dijeron que tocaba congregarnos. Vamos a la iglesia, vamos a orar porque necesitamos orar. Hay que ayunar porque necesitamos que Dios nos proteja. Pero sabe, allí no hay un encuentro con el Señor en muchas personas. Si su objetivo no es la fe del Hijo de Dios, su vida necesita tener un encuentro con el Señor. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Solo con un encuentro con el Señor tenemos el objetivo correcto. ¿Sabe? La misión de Pablo después de este encuentro con el Señor fue la misma misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús, iglesia? ¿Cuál es la misión de Jesús con nosotros? ¿Cuál es la misión que nos recomendó el Señor a nosotros? Hábleme de a uno. Ir y hacer discípulos. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Sabe? Cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, tomamos como prioridad la misión de Jesús también. El libro de Romanos, vaya allí al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, y la va a encontrar. Segunda de Corintios 5, 18.
Y dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo, ¿por quién? Por Cristo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿A qué vino? A reconciliarnos con el Padre. Ahora quiero hacerle esa pregunta. ¿Está usted reconciliado con el Padre? Solo cuando se tiene un encuentro con Cristo se tiene la reconciliación con el Padre. Porque hay muchas personas, vuelvo e insisto, voy a remarcar mucho en esto, para que no se nos olvide, hay muchas personas que de oídas han oído del Señor, pero no ven al Señor en su vida casi nunca. Y no estoy diciendo que no ven al Señor hacerle un milagro, lo ven hacerle milagros, pero no lo ven en su manera de vivir. Y aquí está hablando y está diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación, pero sabe, si una persona no ha tenido un encuentro con el Señor, no puede estar reconciliado con el Padre. Y si no está reconciliado con el Padre, menos va a tener en su propósito de vida, en su misión, reconciliar a otros con Cristo. Diga conmigo, un encuentro con Jesús. ¿Sabe, mi hermano? Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, su vida espiritual es real. Solo cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, su compromiso con el Señor es verdadero, sus prioridades vienen a ser las correctas, su valor más grande viene a ser lo eterno y el propósito del Señor, lo que el Señor valora, no su ego, no su vida. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, todo cambia. Todo cambia. Estoy aterrado de ver personas que pasan los tiempos, pero viven para sí, no para el Señor. Escuchan día tras día, año tras año su vida de pecado, en qué está mal, pero lo sigue haciendo. Luego viene a la iglesia y como para sentirse bien, pero no han crucificado su carne, no han crucificado su vida. Y el Señor, cuando tenemos un encuentro con el Señor, decimos, como Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo a través de mi vida. Solo cuando se tiene un encuentro con el Señor. Cuando se tiene un encuentro con el Señor, las prioridades cambian. Cuando se tiene un encuentro con el Señor, la misión, el objetivo cambia. La misión nuestra viene a ser la misión de Jesús. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, mírelo allí. Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Casi que hoy podría decir que a griegos soy deudor. Amén. Está hablando y está diciendo el apóstol Pablo, ¿sabe? Cristo me llamó y tuve un encuentro con Cristo. Tuve un encuentro con Cristo porque el Señor quiere que yo vaya a reconciliar a los gentiles con Él. Mi hermano querido, el Señor, cuando tenemos un encuentro con el Señor, entendemos que el Señor nos salvó no solamente por nosotros, sino que nos salvó también por los nuestros. Amén. Nos salvó también por ¿quiénes? Por los nuestros.
Y yo quiero hacer esa pregunta en el nombre del Señor. ¿Cuánto le preocupa a usted la salvación de los suyos? ¿Sabes? Solamente una persona cuando tiene un encuentro con el Señor se preocupa, de verdad, estoy hablando, o sea, se esmera, no voy a hablar que es, pero se esmera, no que esté preocupado y triste, pero sí se esmera en todo. Por eso la palabra del Señor dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, habla de mí, llévalos, instalos a entrar, háblales en la mañana, en el camino, eso dice el Señor. Al acostarte, cuando te levantes, instales a entrar. ¿Sabe? Porque la persona que ha tenido un encuentro con el Señor sabe que la reconciliación con el Padre es la necesidad mayor de aquel que no lo ha estado. Pero hoy vemos muchos cristianos con una pasividad impresionante, casi que el que duerme a su lado se está yendo al infierno, pero sigue diciendo, ya le hablé y él no le importa, o ya le dije y no le interesa. Solo cuando hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús, miramos el objetivo, miramos lo principal. Una persona que está sin Cristo y si se muere sin Cristo, se va a ir al infierno. Y esto no es una cuestión mitológica. Esto no es un asunto religioso, esto no es un invento nuestro. Por eso fue que Cristo vino a morir, para que nosotros no vayamos al infierno. Por lo tanto, cuando tenemos un encuentro con el Señor, valoramos tanto esto que el Señor hizo, que queremos compartirlo con otros, y es una necesidad. ¿Sabe? Si usted como iglesia tiene un encuentro de verdad con el Señor, no tenemos que insistir que predique. Lo va a hacer porque es pasión. Va a compartir con otros porque es pasión. ¿Sabe? Ver personas que vienen con una pasividad, llegan tarde, entran a la iglesia y después salen de allí como si nada, y pasan los días, ¿sabe? Quiero decirle que esos son personas que de oídas han oído al Señor. Cuando nosotros estamos apasionados, cuando entendemos, cuando hemos tenido un encuentro con el Señor, nuestra prioridad es la obra del Señor Jesucristo. ¿A cuánto le predicó esta semana? Ese silencio es preocupante. ¿Por cuántas personas oró que no sean sus hijos esta semana? ¿Cuánto se esmeró por hacer la voluntad del Señor esta semana? Hablemoslo para no irnos tan lejos. ¿Sabe? Diga conmigo, soy deudor de los que aún no son salvos. Si no ha habido un encuentro con Cristo, hay un nivel de religiosidad en su vida. Solo un encuentro con Cristo nos lleva a nosotros a ver al Señor y a vivir para Él siempre. Cuando hay un encuentro con Jesús, todo cambia, dígalo fuerte. Cuando hay un encuentro con Jesús, todo cambia. Velamos por lo eterno. Usted que está tomando apuntes, escriba allí, velamos por lo eterno. Mateo capítulo 6, versículo 19. ¿Qué tanto vela usted por lo eterno? ¿Qué tanto vela usted por lo eterno? ¿Qué tanto está usted enfocado en lo eterno? Mateo 6, versículo 19 al 21 dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Y sabe, donde esté nuestro corazón, allí está nuestro pensamiento. Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. Donde esté su tesoro, lo que usted más aprecia, allí también está su pensamiento. ¿Qué ha sido lo más importante? ¿Dónde ha estado su corazón toda esta semana pasada? Una pregunta de verdad. ¿Cuánto tiempo estuvo pensando usted esta semana, su mente comprometida con el Señor? ¿Sabe? No es casualidad que el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice, y todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que pensad. ¿Se levantó usted pensando en el Señor todos los días? Se fijaba y decía, Señor, esto que voy a hacer, Padre, si es tu voluntad. Esta semana estoy construyendo una casa. Ayer tenía que ir por unas cosas que compramos con mi esposa antier. Teníamos que ir y decía yo ayer no. Le dije, mi amor, no vamos a ir porque quiero estar tranquilo hoy. Mañana tenemos que predicar, mañana vamos a estar en la iglesia y quiero meditar en la palabra, quiero estar hoy tranquilo. Y no fuimos. Y mientras miraba las cosas que sucedían, estos días he estado meditando así y decirle al Señor, Señor, que lo que yo mire, que lo que yo hable, sea agradable a ti. Esto es importante, ¿sabe? Porque todo lo que es honesto, todo lo puro, ¿sabe? Cuando tenemos un encuentro con el Señor, la santidad se vuelve una necesidad. El revisar constantemente si eso agrada al Señor se vuelve una pregunta constante en nuestras vidas. El revisar y el examinar en lo que hemos hecho en el mismo día también se vuelve una constante. Señor, ¿esto te agradó? ¿Esto no te agradó? Señor, ¿qué es correcto? ¿Qué es bueno delante de ti? Y nos gozamos de hacer lo que es bueno delante del Señor. Mi hermano querido, diga conmigo, cuando hay un encuentro con Jesús, velamos por lo eterno. Dice una de las parábolas del Señor Jesucristo, dice, velad para que no caigáis en tentación. Y dice que cuando el Señor venga nos halle velando. Y no está hablando solamente de una vigilia. ¿Qué hace el que vela? El vigilante, ¿qué hace? Aquí hay vigilantes, ¿no? Así sea de día, ¿está qué? Está pendiente, ¿verdad? Está pendiente de que no entre el que no debe entrar, de que no se salga el que no debe salir, de que el que sale con algo que sacó, pero el que va a entrar algo que está entrando. No sé si puede entender esto. Y eso es lo que el Señor está diciendo, velad. Manténgase velando que lo que entre a sus pensamientos, que lo que entre a su vida, que está entrando y que lo que está saliendo de usted, que está saliendo, vigile bien lo que está haciendo, porque el Señor tiene que, el día que llegue, nos tiene que encontrar a nosotros preparados para irnos con Él. Ahora lo vamos a ver.
El que no está velando no se irá con el Señor. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, buscamos primero el reino de Dios. Y esto no es religión. Diga conmigo, buscamos el reino de Dios. Mateo 6:33. Y voy a avanzar rápidamente. Dice, mas buscad primeramente. Lea el 32, por favor. Ponga el 32, por favor. Quiero que le presten mucha atención. O desde el 30. Y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Lea con atención, por favor. Y dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. No se afane. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan, subraye si es en su Biblia, ¿en qué se la pasan los gentiles? Buscando solamente qué va a comer, qué va a beber, qué va a vestir, todo lo material. En eso gastan toda su vida, porque si hay prioridad es la comida, si hay prioridad es el vestido, si hay prioridad es la vivienda, y en eso gastan toda su vida. Y eso lo hacen los gentiles. Pero dice, pero vuestro Padre sabe ¿de qué tenéis necesidad? De todas estas cosas. ¿Quién es su proveedor? ¿De verdad Dios es su proveedor? Entonces, ¿con quién tiene que estar usted mejor? ¿A quién tiene que estar dedicado? ¿Al trabajo? ¿A la esclavitud de una empresa que le roba todo el tiempo para el Señor? Muchos hoy no están porque estamos en temporada. Y lo seguiré hablando, y quiero decirle que cualquier empresa que le roba a usted, cualquier modo de sustento que no le permite a usted buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es una maldición para su vida. No es una bendición. No me diga que usted tiene una gran empresa, tiene un gran trabajo y que cómo puedo dejar ese trabajito, pastor, si es que eso es el sustento, eso es lo que me permite a mí manejar mi vida, alcanzar mis objetivos, todo lo material, pero lo espiritual, ¿cómo anda? Pero cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, ni siquiera hay que insistirle, porque sabe, esa persona abandona todo lo material, abandona todo y le da lugar al Señor, porque el Señor sabe de qué tenéis necesidad. Hermano, si usted deja un trabajo porque le quita el tiempo para el Señor, le garantizo en el nombre del Señor que el Señor le va a dar otro mejor. Vuelva a leer el versículo 32. Para que lo tenga en cuenta, y dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Sabe? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el Señor lo que está diciendo es, enfóquese primeramente, mire el versículo 33, y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las que viene hablando os serán añadidas. Amén. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, yo he estado súper consciente y sorprendido de cómo el Señor corresponde al amor de las personas. Cómo el Señor corresponde a la búsqueda de su presencia. Pero hay muchas personas que por estar buscando primeramente todas las cosas y al Señor de última no ven milagros. No ven milagros. Escúcheme bien, Dios es un Dios de milagros. Dios sigue sustentando lo que tal vez usted hoy dejó de ganar,
perdió por estar dedicado al Señor, por estar comprometido con el Señor, porque abandonó eso que parece muy bueno, pero debilita su fe. Hay cosas, hay propuestas, hay trabajos, hay negocios que parecen muy buenos, pero debilitan su fe. Si pone en riesgo su fe, hermano, déjelo. Hay relaciones que debilitan su fe, déjelo o déjela. Hay propuestas, hay lugares donde ustedes lo invitan a vivir, pero debilita su fe. Cámbiese de lugar. Cuando nosotros buscamos primeramente, eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Será justo que usted como padre busque. Yo en estos días pensaba al respecto sobre decirle a Michael, váyase a vivir a España. Ya de pronto hay una oportunidad en España y Michael van a hacer su bebé y está en México y decía, de pronto me voy para otra parte. Yo decía, como económicamente en España, de acuerdo a lo que él sabe hacer, es posible que le vaya muy bien. Pero luego me decían, me hablaban, vino un familiar y me hablaba de la dinámica social y lo difícil que es para la vida espiritual estar en España. Y yo le dije a mi hijo, no, Michael, no se vaya para España, porque allá no es donde usted debe tener a sus hijos, porque a veces estamos buscando plata, pero poniendo en riesgo nuestra familia. Hermano querido, cuando llegué a Tabio, ¿sabe por qué llegué a Tabio? Porque cuando llegué a Tabio encontré un pueblo muy sano. Y tenía 3 hijos, Catalina tenía 2 años. Cuando llegué a Tabio y le dije a mi esposa, ¿sabe? Quiero un pueblo, criar a mis hijos en un pueblo donde sea más fácil la vida espiritual para ellos. Y me vine dejando unos grandes contratos. Dios lo sabe, una estabilidad económica muy buena. Estaba apuntando a los mejores momentos económicos. Pero me ponía a pensar, donde estoy en Melgar es una cuestión terrible cada fin de semana. La homosexualidad, el libertinaje, el ambiente espiritual es supremamente pesado y yo no voy a criar a mis hijos aquí. Y sabe, le voy a decir algo y Dios lo sabe. Cambié economía o cambié la economía por lo espiritual, pero le voy a decir que el Señor me ha bendecido más de lo que pude haber sido prosperado allá. Porque nunca el Señor dejará en vergüenza a aquel que le busca, y el Señor sabe de qué tiene necesidad. El Señor conoce sus sueños, pero agradándole al Señor no puede ser menor los alcances que sin agradarle a Él. Escúchelo bien, mi hermano querido. Es tiempo de cambiar prioridades en la vida. Es tiempo de tener un verdadero encuentro con el Señor y vivir día a día para agradar al Señor. Es tiempo, en el nombre de Jesús se lo digo. Sabe, las personas que no tienen prioridad, que no han tenido un encuentro con el Señor, que no viven primeramente la justicia, no irán a la presencia del Señor. Por más que de oídas hayan oído del Señor, por más que se congreguen en una iglesia, pero si salen de aquí a vivir una vida donde el Señor es de últimas y donde todo lo del Señor viene a ser, al contrario, como basura, viene a ser despreciado por aferrarse a lo del mundo, quiero decirle, mi hermano querido, que su salvación no es ninguna. Tengo que decírselo en el nombre del Señor. Y eso es importante. No estamos aquí para consentir y qué bonito y reunamos y ahora somos 200 o somos 300, pero ¿cómo estamos viviendo para el Señor? Mi hermano querido, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, aprendemos a ver en orden el valor de la vida. Diga conmigo,
en orden el valor de la vida. ¿Sabe, mi hermano querido? Cuando no hay un encuentro con el Señor, la eternidad no importa. No importa mucho la eternidad. Importa más a veces darnos gusto a nosotros mismos. Por eso hay algunos que no importa. Sí, pero ya he ido a la iglesia, estos días he estado juicioso. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que me pegue una borrachera estos días? ¿Y qué tal si cuando el Señor venga lo encuentra borracho? ¿Qué tiene de malo, mi hermano querido? No hay de nada de malo. Sí, me acosté con la novia. No tiene nada de malo. Dios sabe que yo lo amo, pero ese es el pedacito malo. O sea, la prioridad es eso. ¿Sabe? Cuando tenemos un encuentro con Jesús, todo lo demás cambia. Sin Jesús, para el mundo, lo material es lo más importante. ¿Están conmigo? Cuando no hay un encuentro con Jesús, lo material es lo más importante y lo eterno casi que no es importante. Y esto es importante meditarlo, mi hermano amado. Es importante meditarlo. ¿Sabe que el mundo está muy comprometido con lo material? Hay un compromiso impresionante con todo lo material. Los trabajos, los sueños, todo es importante. El sueño de la persona y todo lo que alcance para alcanzar los sueños o todo lo que sea necesario para alcanzar los sueños es lo que se debe hacer cuando no tenemos un encuentro con Jesús. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, lo material no tiene valor. Ahora me dirán, uy, pastor, pero entonces quiero decirle que lo material no tiene valor. No amamos lo material. El libro de Mateo capítulo 16, versículo 26. Aleluya. Diga conmigo, el orden del valor de la vida. Mateo 16, 26 dice lo siguiente. Por favor, léalo con atención, y lo he leído varias veces, pero léalo con atención. Y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entienda por favor este texto. Por favor, en el nombre del Señor se lo pongo aquí para que usted lo lea. ¿Qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Alguien ha dicho, hay personas que predican y dicen, no, nosotros no somos salvos por obras. Por lo tanto, pareciera que las obras no cuentan. Y muchos están dejándole al Señor la responsabilidad de su propia salvación, de su propia eternidad. No somos salvos por obras, somos salvos por la misericordia del Señor. Sí, es verdad. Pero quiero decirle que para su salvación, sus obras serán contadas. ¿Sabía eso? Y aquí está hablando y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mi hermano, ¿qué tan comprometido está de verdad en el nombre del Señor usted en su eternidad? ¿Qué tan comprometido está usted con el Señor? ¿Sabe? Sin Jesús, lo importante es la salud y el dinero. Sin Jesús, lo más importante es ¿qué? Salud y dinero.
Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesús, lo más importante, escúcheme bien y ojalá usted que está tomando apuntes lo escriba grande, cuando se tiene un encuentro con Jesús, lo más importante es la paz y la santidad. ¿Qué es lo más importante? Claro, ya entregó su vida a Cristo, pero lo más importante para su vivir es estar en paz. ¿Y la paz con quién? ¿La paz con quién? Con el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Libro de Hebreos 12, 14. Lo más importante es la paz con Dios. Diga conmigo, reconciliación con el Padre. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escúcheme bien, es verdad, sin Cristo nadie es salvo. Todos tenemos que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo y decir que tú eres Señor de mi vida. Pero ya le entregó su vida al Señor, de hoy en adelante tiene que vivir en paz con el Padre. Acuérdese que nuestro pecado, su pecado, le hace enemigo de Dios. Enemigo de Dios. El pecado nos separa del Señor. Por lo tanto, está diciendo, busquen la paz y que seguid la paz y la santidad. Porque si no están ellos ahí, nunca verá al Señor. Es importante tener en cuenta que para el cristiano, aquel que ha tenido un encuentro con el Señor de verdad, cada día vela por estar en paz con Dios. Cada día vela por su santidad. ¿Sí le importa su santidad? ¿Sí está usted en paz con Dios? ¿Sabe? El libro de Apocalipsis, capítulo 22, quiero que vaya allí. Para usted vivir en paz con Dios y vivir en santidad, necesita personificar al Señor. Lo hablé hace un tiempo. Apocalipsis 22, 11 y 12, vamos a ir allí. Y dice lo siguiente. Léalo con atención, por favor. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero aquí hay un punto y coma. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué tiene que hacer? Santifíquese todavía. Para decirlo de otra manera, mi hermano querido, si usted está viviendo de manera injusta, el Señor le está diciendo, no hay nada que hacer, siga siendo más bien injusto. Voy a decir algo feo. Mi hermano querido, si usted es un cristiano injusto, no siga siendo cristiano. Váyase a la injusticia total, porque igual se va a ir al infierno.
¿Está conmigo? Si usted es una persona que vive en la inmundicia, lo que está diciendo aquí el Señor es: sea más, sumérjase y viva en la inmundicia total. Porque si está yendo a la iglesia pero vive inmundo, de nada le va a servir. De nada. Por eso está invitando y dice: y el que es justo practique ¿qué? Justicia. Si usted es un verdadero cristiano, practique la justicia, que es justo delante del Señor. Todos los días se le van a presentar decisiones para tomar que va a tener que definir si son justas o no delante del Señor. Todo el tiempo hay cosas. Si usted es un hombre santificado por el Señor, todo el tiempo va a tener que velar en que lo que está haciendo sea santo y no le dañe su santidad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros como cristianos, ¿sabe, mi hermano? Es de esa manera en que velamos todo el tiempo por el reino de Dios y su justicia. Es esa la manera. Porque quiero decirle algo, que el Señor viene. ¿Sabe? Para el que ha tenido un encuentro con el Señor, la segunda venida de Cristo es importante para su vida. El versículo 20 de Apocalipsis 22, vaya ahí más adelante, verso 20. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Sabe, mi hermano querido? Solamente el que ha tenido un encuentro con el Señor Jesús vive para el Señor. Quiero redondear un poco y decir: ¿qué es vivir para el Señor? Y vivir para el Señor es mantenernos en paz con el Padre. Vivir para el Señor es velar que cada paso que damos, cada conversación que tenemos, cada lugar donde vamos, cada día que caminamos, estamos velando por nuestra santidad. Note que el versículo 12 de Apocalipsis dice que el que es santo, santifíquese cada día más. Santifíquese cada día más. ¿Qué quiere decir? ¿Quién nos hace santos? ¿Quién nos hace santos? Dios. Pero ahora que usted ha sido hecho santo, cada día debe santificarse más. ¿Y cómo nos santificamos? Devuélvase el versículo 11, por favor. Léalo, por favor. Y el que es, la segunda parte, y el que es justo, practique la justicia. Acuérdese que acabamos de leer con Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano querido, todo hombre o mujer que ha tenido un encuentro con Cristo mide su vida, sus decisiones, sus acciones, la mide desde la justicia de Dios. Cuando miramos este estilo de vida, cuando miramos las cosas así, no tenemos casi que estarle preguntando al pastor muchas cosas. ¿Será que es justo como está usted viviendo su vida, Elber? ¿Será que es justo? Quiero que usted medite en el nombre del Señor, porque ya terminé. Sabe, muchas personas, he analizado, muchas personas van a estar en las iglesias cantando y adorando al Señor cuando el Señor venga, y se van a quedar. ¿Están conmigo? Vuelvo y lo insisto. Muchos van a estar diciendo: te amo, mi Señor, y se van a quedar. Muchos van a estar congregándose
y no van a llegar a la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque sus obras no son buenas. Y tenemos que meditar en esto. ¿Sabe? Cuando hay una persona que tiene un encuentro con Cristo y que de verdad no lo ve, no lo ha conocido solo de oídas, sino que lo ve, esa persona ve al Señor crucificado, ve al Señor sepultado, ve al Señor resucitado y puede decir: Señor, gracias. Escúcheme, por favor. Puede decir: Señor, gracias por tu misericordia para conmigo. Cuando una persona no solamente ha oído del Señor, sino que lo ve, puede decir: Señor, tú todo lo hiciste por mí para perdonar mis pecados. Por lo tanto, cada día me santifico más. Cada día me purifico más, Señor. Cada día velo por que todo lo que hago sea justo, sea recto delante de tus ojos. Califica las cosas y las mide en el valor correcto. Yo no le voy a alimentar a su familia ni lo voy a alimentar a usted, pero el Señor sí. ¿Me está entendiendo? Y nunca, jamás, tenga en cuenta esto, nunca el Señor nos ha desamparado, ni nunca nos desamparará. Cuando tenemos un encuentro con el Señor y vemos al Señor, vemos nuestro llamado como algo importante. Vemos nuestro ministerio y el Señor nos ha hablado en este tiempo que todo sea para la gloria del Señor. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, si hay algo por más que nos guste, pero cuando llegamos a obtenerlo nos damos cuenta que nos daña y que nos separa del Señor, inmediatamente lo rechazamos. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un encuentro con el Señor, todo lo del Señor es prioridad. Quiero hacerle una pregunta, mi hermano, para terminar. ¿Qué pasaría si el Señor llegara en este momento? Y el Señor dice en su palabra que a cada quien dará como corresponde según sus obras. Escúcheme bien. ¿Según qué? Sus obras. Señor, pero que cuando llegaste yo estaba ya en la iglesia cantando. Y el Señor dice: sí, pero llevas 5 años, 2 años, 3 años que entregaste mi vida a mí, pero has vivido como si yo no hubiera existido. Diga conmigo: el Señor pagará conforme a nuestras obras. Ore al Señor allí donde está. Y es tiempo de comenzar a vivir desde la mente de Cristo, desde la voluntad de Dios, desde el valor de lo que el Señor pone en todas las cosas. ¿Sabe? El apóstol Pedro dijo: el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es bueno, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El libro de Apocalipsis capítulo 3, allí mientras usted medita, se reconcilia con el Señor. Evalúa su vida, cómo está viviendo con el Señor, cómo está viviendo su vida. Medite. Ese trabajo que tiene, ¿lo tendría el Señor? ¿Cómo está llevando su vida, cómo está llevando su familia, la llevaría el Señor? ¿Cómo está calificando su fe
el nivel de importancia que le está dando a su ministerio. ¿Sabe? Algunos aman mucho más a su pareja que al Señor. Si el Señor viniera en este momento, se iría con el Señor. Que cada vez que en algo examinemos nuestra vida, examinemos, cada vez nos inclinemos hacia la justicia, nos inclinemos hacia la santidad, abandonemos el pecado, todo lo que sea pecado, y que pueda decir, como nos enseña el encuentro con Cristo que tuvo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Sabe? Cuando tenemos un encuentro con el Señor, rendimos nuestros sueños, rendimos nuestras metas, nuestras prioridades. Todo cambia. Por eso vemos a un Pablo dando su vida por Cristo. Por eso vemos a un Pablo trabajando para sostenerse y poder predicar el evangelio, para pagar sus viáticos. Por eso vemos a un Pablo diciendo: todas aquellas cosas que eran prioridad para mí, ahora las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. De esa manera es que Cristo nos llama. Hoy el Señor no se le va a aparecer a usted personalmente con su rostro allí, no se le aparece, pero hoy está llamándole y diciéndole: así es, esta es la vida. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Quiero que usted medite allí mientras tiene sus ojitos cerrados. Dice el Señor Jesús mismo, dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Le invito a cerrar sus ojos, a meditar. Es una decisión personal. Es tiempo de vivir para el Señor. Es tiempo de vivir agradables a Él y no dejar pendientes por allí. Es tiempo de elegir por el Señor en todo. Es tiempo de hacer la voluntad del Señor. ¿Sabe?
En todo estamos siendo pasados por el fuego, en todo estamos siendo probados. Pero hoy el Señor nos llama a vestir vestiduras blancas, a ver todo lo que vamos a hacer y a ver al Señor en todo, en todo. Esa decisión que va a tomar, esa agenda que tiene hoy planeada, esos planes que tiene son la voluntad del Señor. Esa manera en que está viviendo el Evangelio, esa forma en que está manejando sus dones, su ministerio, esa forma todo en su vida, usted puede decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que ese sea nuestro objetivo principal, que a eso le apuntemos, allí le apuntemos, a decir: Señor, tú sabes, tú te has dado cuenta, Señor, tú lo has visto, que ya no vivo yo según mis deseos, mis apetitos, mis debilidades, mis sueños, sino que tú vives en mí según tu voluntad. Todo lo que hago, Señor, procuro que sea tu voluntad. Todo paso que voy a dar, siempre te pregunto, Señor, si es agradable a ti, es según tu propósito. Te adoramos, Señor. Que de hoy en adelante usted no solamente viva su evangelio de oídas, sino con sus ojos puestos en el Señor. Cristo viene pronto. ¿Y de qué servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cristo viene pronto. ¿Y de qué le servirá a usted si vivió para su vida? De nada nos serviría vivir para nuestra vida y no para el Señor. Cristo viene pronto y de nada nos sirve si vivimos injustamente, si vivimos de manera desordenada. De nada serviría. Cristo viene pronto y busque la justicia, viva en la justicia, viva en la santidad del Señor, viva con sus ojos puestos diariamente en lo eterno. No se enamore tanto del mundo, no se enamore tanto de lo material. Sírvale al Señor. Señor, en esta mañana esta iglesia se rinde ante ti. El libro de Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bienaventurados los hombres cuando su Señor venga los halle velando. ¿Qué tal si le dice al Señor: Señor, te entrego mi vida nuevamente? Tal vez nos ha pasado como Job: de oídas te habíamos oído, pero hoy nuestros ojos te ven. Hoy tú traes un despertar a nuestras vidas. Hoy tú nos llamas a vivir un encuentro contigo siempre, constante, permanente. Todo se devalúa, todo pierde valor, Señor, frente a ti. Hoy nuestros ojos están puestos en ti, Señor, en tu promesa, en lo eterno. No estamos apegados a este mundo. Si tú nos permites vivir, Señor, unos años más, para ti viviremos. Si tú nos permites estar en esta tierra, Señor, para ti viviremos.
Permítenos vivir cada día, Señor, reconciliados contigo, Padre. Permítenos vivir cada día en santidad. Permítenos cada día, Señor, apartarnos de la injusticia y justificarnos cada día más a través de tu sangre, Señor. Buscar tu justicia, santificarnos, Señor, cada día más. Que no nos tengan que insistir porque es nuestro valor mayor, Señor. Que no nos tengan que estar motivando porque es nuestro mayor valor, porque la motivación, Señor, ya eres tú, nuestro encuentro contigo, Señor. Rendimos nuestros corazones a ti, Señor. Te adoramos.